La última encuesta que hice en el canal no deja lugar a dudas. Queréis que comente los errores argumentales de los Vengadores Endgame, y eso es lo que voy a hacer. Después de analizar todas las pelis de Terminator, estaba cansado de hablar de viajes en el tiempo, pero bueno, haré un último esfuerzo. Creo que esta peli lo merece. ¿Por dónde lo dejamos en la última película? Ah, sí, Thanos se había cargado la mitad de la vida del universo, incluyendo la mitad de los Vengadores. Stark y Nebula están varados en mitad del espacio dentro de la nave de los Guardianes. Afortunadamente llega una Capitana Marvel ex máquina y les hace regresar a la Tierra remolcando la nave con su superfuerza. ¿Cómo encontró la Capitana Marvel la nave donde estaban Stark y Nebula? Es verdad que se supone que la chavala llegó a la Tierra alertada por la señal de peligro de Nick Fury y que los Vengadores le contaron la movida, pero es que ninguno de ellos sabía que esta gente iba a Titán, y aunque lo supieran, si la nave ha viajado durante varios días por el espacio, sería como buscar una aguja en un pajar, y para regresar a la Tierra remolcándola, a saber cuánto habría tardado. Una vez los supervivientes se han reunido, intentan averiguar dónde puede estar Thanos. Nadie tiene ni idea hasta que Nebula menciona un lugar llamado El Jardín, y entonces Rocket se saca del culo un holograma donde muestra que en un planeta remoto ha habido un subidón de energía igual que cuando ocurrió el chasquido, es decir, que Thanos ha usado de nuevo las gemas y por lo tanto está en ese planeta. A ver, si lo único que había que hacer era rastrear esa energía, la información de Nebula era completamente irrelevante, ¿no? El caso es que van a ese planeta y allí se encuentran con un Thanos que cojea y con el brazo pocho por haber usado las gemas. Resulta que su último chasquido fue para destruirlas. ¡Qué gilipollez! Su plan era matar a la mitad del universo porque no había recursos para todos, pero en el futuro volverá a haber escasez y se repetirá la historia. ¿Qué sentido tiene corregir ese problema solo una vez en el tiempo? Ninguna. Y por eso Thor le corta la cabeza, por gilipollas. ¿Pero qué has hecho? Bueno, que vaya un médico que le mire un poquito la cabeza. Y aquí podría haber acabado la película, pero eso sería demasiado sencillo. Saltamos 5 años en el tiempo, al año 2023. La Tierra aún lidia con las consecuencias del chasquido, y hay mucho drama humano. Salma es una chica que muy guapa y la verdad que es un pibonazo. Quiero proponerle sexo. Es que hace un mes que no zumo, la verdad. Estoy que me subo por las paredes y no me subo porque no soy Spiderman. Lo siguiente es muy loco. En San Francisco resulta que alguien cogió la furgoneta en la que desapareció Scott Lang y la dejó en un almacén cogiendo mierda. De pronto, una intrépida rata activa sin querer la máquina de viajes cuánticos y Ant-Man logra escapar del mundo subatómico en el que llevaba 5 años atrapado, aunque para él solo han pasado unas pocas horas, lo que se contradice con la mujer perdida de Hank Pym, que estuvo perdida por décadas y volvió envejecida. Pero en serio, menudo Deux Ex Ratata se han marcado los guionistas. Igual es que la rata es en realidad el mismísimo Albert Einstein reencarnado. La película es genial y tiene momentos brillantes, pero este recurso me pareció lo más cutroncio de todo con diferencia. Y es que, ¿cómo la enciende? ¿Estaba la máquina todavía enchufada, con batería o qué cojones? ¿Y quién fue el gilipollas que se la encontró y la metió en el almacén? Es decir, después de que media humanidad desapareciera, va el pavo este y, al ver una máquina altamente sospechosa en la parte trasera, se la suda. ¿Por qué no avisar al FBI o llamar a los Vengadores que quedan? Aquí no hacemos eso. Como Lang es experto en movidas cuánticas, intenta convencer a todos de hacer una máquina del tiempo. Stark se resiste en un principio, pero es ver una foto de Peter Parker y eso ya le motiva lo suficiente como para crear un modelo de viajes en el tiempo en cuestión de minutos. Y menos mal, porque las pruebas que estaba realizando Hulk no estaban saliendo muy allá. Es un bebé. ¡Es Scott! ¡De bebé! ¿Ya crecerá? Pero antes de ponerse a viajar en el tiempo necesitan ir a Nueva Asgard, un pueblecito donde ahora viven los asgardianos exiliados tras la destrucción de su mundo. ¿Por qué Hulk y Rocket van allí en camioneta en vez de ir en nave espacial? Resulta que es ahí donde ahora vive Thor, quien se pasa todo el día alcoholizándose y jugando a videojuegos. Le convencen y después van a hablar con el Flecha Rota, que ahora es un ninja hardcoreta. Y por fin llegamos a la parte de los viajes en el tiempo. La idea es que cada viaje en el tiempo no altera en absoluto el futuro a partir de ese punto, sino que lo que pasa es que con cada viaje al pasado se crean líneas temporales alternativas. Vamos a ir viéndolas una por una, no os preocupéis, pero tened en cuenta que cualquier cambio no altera la línea principal que ha ocurrido durante las 22 películas anteriores. Eso va a seguir igual, lo digo porque mucha gente decía que lo habían jodido todo y eso no es cierto. Si podemos hacer esto, retroceder en el tiempo, ¿por qué no buscamos al bebé Thanos, no? Lo que dice Rhodes en este momento de la película no funcionaría porque matando a Thanos bebé solo haría que dejara de existir en ese universo paralelo, pero no afectaría al universo principal, en el que están ellos. Lo que hace posible el viaje en el tiempo son las partículas Pym, creadas por Hank Pym, que ahora ya no está, por lo tanto son muy limitadas. Tenemos para un viaje de ida y vuelta cada uno, y punto, sin segundos intentos, más 2 de prueba. ¡No!
Uno de prueba. Vale, hay muy pocas y un fallo y se jode la misión, pero ¿no podría haber ido uno al pasado y haber cogido todas las que pudiera? Que es precisamente lo que hacen más adelante, cuando se jode el plan. El plan del robo en el tiempo consiste en viajar a diferentes momentos de la saga para recolectar las gemas del infinito y resucitar a todas las personas muertas por el chasquido de Thanos. En vez de ir una por una, ¿no habría sido más sencillo que todos viajaran a 5 años antes? Me refiero al momento en el que estaban a puntito de derrotar a Thanos. Entre todos los Vengadores le hubieran vencido y los protagonistas ya tendrían todas las gemas que necesitaban. Y por supuesto, en el robo no está la Capitana Marvel, la heroína más poderosa del universo, y que hubiera sido muy útil tenerla porque insertar excusa random. Carol, ¿te veremos aquí el mes que viene? No puedo ir, de verdad, mi Ken está en el Rocío. Y yo es que sin Ken no, de verdad, lo siento mucho. Y a tu madre, yo deseando de verla porque como se ponen tantos colores que parecen los Teletubbies, una vez de rojo, otra de amarillo, otra de azul. Fuck you, nigga. Barton hace una prueba y verifica que el viaje en el tiempo funciona. Al final llegan a la conclusión de que para reunir todas las gemas hay que viajar a Nueva York, a Asgard, a Morag y a Vormir en 3 tiempos diferentes. Así que todos se suben a la plataforma cuántica que no se sabe bien para qué sirve y... Empezamos por la Nueva York del año 2012, es decir, el año en el que los Chitauri comenzaron una invasión enviados por Loki. Tony y Scott se meten en la Torre Stark cuando Loki está siendo detenido y la gema del cetro recogida por los agentes de S.H.I.E.L.D., que en realidad son de Hydra. Y gracias a ese pequeño dato que por aquel entonces no conocían, Heil Hydra. el Capi logra hacerse con el cetro y por ende con la gema de la mente. El Tesseracto o gema del espacio es custodiada por el Tony Stark del pasado y el del futuro está camuflado como un agente de seguridad. ¿No hubiera sido mejor que los que se encargan de las gemas de Nueva York no fueran los mismos que los que estaban en ese lugar? Más que nada para que los dobles no se encontrasen y no producir what the fuck temporales. Gracias a una pequeña distracción producida por Ant-Man, Tony del futuro logra hacerse con el Tesseracto, pero la cosa sale mal cuando Hulk aparece haciendo el capullo y el Loki del pasado recoge la gema y huye con ella. Para empezar, ¿qué hacía Hulk enfadado bajando por las escaleras? ¿No podría haber saltado por la fachada como llevaba haciendo todo el puto rato? Para complicar aún más las cosas, el Capi se da de bruces con su yo del pasado, quien le toma por Loki, y empieza un combate a muerte con escudo. ¡Salva a Marta! Gracias al cetro, el Capi gana y se pira con la gema. Otro que tiene problemas es Banner, quien va en busca de la gema del tiempo. Se topa con la anciana y no hacen muy buenas migas al principio. Ella dice que, aunque él no lo sabe, Strange está destinado a ser el mejor. Sin embargo, en su película, la anciana tenía muchas dudas sobre el muchacho. Y eso que transcurre años después de 2012. La anciana le empieza a decir que si le da la gema pondría en peligro su realidad porque... bueno, que lo cuente ella. En esta nueva rama de la realidad, sin nuestra arma principal contra las fuerzas de la oscuridad, nuestro mundo se vería invadido. Millones sufrirían. Ya, pues en la línea original, 5 años después de que Thanos destruyera las gemas, todo seguía igual. Bueno, sin contar las muertes y eso, pero no había ninguna invasión de fuerzas oscuras, Dormammu ni nada de eso. Banner contraataca con esto. Cuando terminemos con las gemas, devolveremos cada una a su línea temporal, en el momento en que la cogimos. Eso está muy bien, pero no soluciona lo que ella cuenta, al menos para la línea de tiempo a la que ellos quieren regresar. Que además, si ya hemos dicho que cada viaje al pasado supone una nueva línea temporal alternativa, realmente no estarían devolviendo las gemas a las realidades alternativas creadas, sino a unas realidades alternativas a las alternativas. Estoy muy confuso. Es decir, que aparte de la línea temporal original, habría una realidad donde las devuelven y otra donde no ocurre, por lo que al final, devolverlas o no, no importa una mierda. Volviendo a la peli, al final la anciana le entrega la gema porque se entera de que Strange se la entregó voluntariamente a Thanos. En fin, para tener el poder de ver el futuro, esta tía deja un poquito que desear. Thor y Rocket viajan a Asgard en el año 2013, mientras ocurren los hechos de Thor 2 y Jane Foster es infectada por el éter, que vendría a ser la gema de la realidad. En dicha película, ningún asgardiano tenía ni puta idea de cómo sacarle aquella movida roja a la pobre chica. Sin embargo, en Endgame no se sabe bien cómo se sacan del culo una máquina que extrae la gema sin problema alguno. Tú vas a encandilarla y yo le pincho con esta cosa. Extraemos la gema de la realidad y salimos cagando leches. Tecnología de Asgard 0, tecnología terrestre 1. Al final Rocket logra pinchar a Jane Foster, Thor charla con su madre sobre sus problemas emocionales, recupera su martillo y los dos se dan el piro. El último grupo llega a Morag en 2014. Nebula y Rhodes se quedan allí mientras que Barton y Viuda Negra cogen una nave para Vormir. ¿De dónde se han sacado ahora tantas naves? ¿Y por qué no simplemente aparecen ya en ese planeta en vez de tener que usar la nave? ¿Y por qué Van
justo ellos dos. Lo digo porque Vormir es como el lugar más desconocido, un planeta muy misterioso que de alguna forma acabó con la vida de Gamora y no saben realmente qué les puede deparar. ¿Y en serio envían a los dos Vengadores con menos poderes y que encima nunca han estado en el espacio? No tiene lógica alguna. En fin, también es en ese año donde está Thanos, pero la versión pasada, claro. Y es que, aunque como ya digo, la película me encante y quitando los agujeros de guión y demás, me da un poco de rabia que el villano de la película no sea el mismo Thanos que destruyó media humanidad en Infinity War, sino uno random del pasado que casualmente se entera de la movida. Pero bueno, es lo que hay. El caso es que la Nébula malvada de ese año empieza a proyectar la visión de la Nébula buena, porque sus wifis se juntan o alguna movida así, y Thanos se va enterando de su futura victoria y la movida de los viajes en el tiempo. Eso es una putada porque ahora van a ir a por ellos. Mientras tanto, los dos Vengadores ven a Star-Lord bailando y a punto de conseguir la gema de poder de unas ruinas de ese planeta. Le noquean y se hacen con la gema morada, pero cuando ya la tienen y están a punto de volver a su tiempo, algo le pasa a Nébula y se queda todo jodida. Ahí es cuando se percata de que el Thanos de ese tiempo le ha hecho pillote y van a por ella. La capturan, la torturan y Thanos se hace con su última partícula Pym. La chavala tenía tiempo de sobra para haberse pirado de nuevo a su época, pero no. Aquí no hacemos eso. Volviendo a la trama de Nueva York, como la han cagado recuperando la gema del espacio y no hay más partículas Pym, deciden ahora que sería muy buena idea ir a por más. Sí, ahora. Como dije al principio, lo mejor hubiera sido ir desde el principio a por todas las que pudieran, para no verse en aquella situación, pero bueno, la trama requiere que sea así. ¿Y a dónde van a buscar más? Pues a la New Jersey de 1970, concretamente a un campamento militar del gobierno. ¿Qué? ¿Por qué no ir a un tiempo más seguro en el que Hank Pym pueda fabricar a saco de viales? En fin, que el Cap y Tony se infiltran, no sabemos cómo, en las instalaciones secretas subterráneas. Tony recupera el Tesseracto y se topa con su padre, quien le ve fisgando en una sala donde se guardan los mayores secretos del mundo. Para él es un desconocido y... ¿no sospecha nada? ¿En serio? Al mismo tiempo, pero en un espacio diferente, el Capitán América se encarga de agenciarse varios viales Pym del laboratorio de su creador, a la vez que se reencuentra con su amada Peggy Carter. Ojo de Halcón y Viuda Negra llegan a Vormir para conseguir la gema del alma. ¿Por qué todos los que van allí aterrizan tan lejos de la montaña? Y de todo el planeta, ¿cómo saben que tienen que ir específicamente a esa montaña? Red Skull les explica la regla: sacrificar lo que amas a cambio de la piedrecita. Es mucha casualidad que a Vormir siempre viajen dos personas con una más que evidente relación profunda e intensa. En la anterior peli, Thanos lleva a su hija Gamora con él, sin saber todavía que iba a tener que sacrificarla, mientras que ahora Ojo de Halcón no sabía tampoco la parte de sacrificar a un amor, y justo va con él Viuda Negra, la que se hubiera liado si le llega a acompañar Tony Stark o cualquier otro. Y vale que sienta amor por ella, pero ¿es suficiente? ¿No debería haber tenido que sacrificar a su auténtica esposa o algún hijo? Además, que al final ella se tira al vacío en contra de la voluntad de Barton. ¿Cuenta eso como sacrificio? Pues parece ser que sí. Por cierto, en este libro hablo de los agujeros y curiosidades de todas las películas de las fases 1 y 2 de Marvel, entre muchas otras. Recuerda que ya está disponible en todas las librerías de Argentina, Rusia, Turkmenistán, la Deep Web, el Imperio Romano, los abismos marinos, el estado de Pensilvania, el Polo Norte y Venezuela. Se me ocurre que quizás Nebula les hubiera dicho al principio que fueran los dos juntos, pero ni ella sabía las condiciones para obtener la gema del alma, ni tampoco conocía la historia de amor entre ellos dos. ¿Y qué pasa con Red Skull en la línea del tiempo original? Ahora que las gemas ya no existen, ¿qué hace con su vida? ¿Qué haces? ¿Cosas? Sí. ¿Cosas nazis? Sí, Peter, cosas nazis. Después de todo esto y tras 2 horas de película, nuestros queridos protagonistas consiguen volver a la línea del tiempo original con las 6 gemas del infinito. Ahora empiezan a hacer pruebas con un guantelete nuevo que parece funcionar a pesar de no haber sido forjado por los enanos de Nidavellir, quienes se suponía que eran los únicos capaces de construir semejante aparato para las gemas. Pero Iron Man es mucho Iron Man, y lo mismo te hace máquinas del tiempo que nadie más en el universo puede como guanteletes cósmicos. Gracias a un nuevo chasquido producido por Hulk, logran resucitar a todos los que murieron hace 5 años. Aquí hay un montón de cosas que no me cuadran del todo. La gente resucitada se supone que aparece donde estaban en el momento de su muerte, y claro, si hubo gente que desapareció estando en un avión, ¿aparecerán en el aire? ¿O en mitad del océano si iban en un barco? ¿O rajada de arriba abajo si fue en mitad de una operación médica? ¿Y qué pasa con la gente que murió no volatilizada por el chasquido sino por sus consecuencias? Por ejemplo, ese helicóptero. Quizás desapareció el piloto pero los pasajeros no, y murieron
murieron después por la explosión. ¿Esos también resucitan? ¿Y la gente que se suicidó tiempo después a causa de perder a sus familiares en el chasquido? ¿Y si una señora se ha echado un nuevo marido y ahora de pronto aparece el anterior, hacen un trío? ¡Ah, sí! Pero hay una cosa dentro de todo esto que me hace especial gracia. Alguien que resucita es la mujer de Clint Barton, y nada más revivir, coge el teléfono y llama a su marido. Sin embargo, ¿cómo funciona su número tras 5 años en los que toda la familia había muerto? ¿Quién ha pagado a Vodafone durante ese tiempo? En esta parte de la película descubrimos que la nébula que ha vuelto a la línea original es la nébula malvada, que se infiltra entre los Vengadores usando la partícula PIM que quedaba. Todo para acceder a la plataforma cuántica esa y hackearla, aunque jamás había estado ante tecnología de ese calibre. No sabemos cómo, pero en cuestión de minutos ya ha abierto un hoyo en el espacio-tiempo por el que se cuela la nave de Thanos y con él miles de sus esbirros. Estoy muy confuso. A ver, ¿cómo es eso posible sin partículas PIM y sin esos GPS de muñeca ni trajes cuánticos espaciales? No tiene ninguna lógica. A los directores de la peli les preguntaron por esta cuestión y acabaron respondiendo que Ebony Maw experimentó con la partícula y la replicó por miles en menos de lo que canta un gallo. Vamos, excusa forzada de cojones, no sé si es peor esto o lo de la rata. En fin, cuando todo parece ir de puta madre... llega el caos. El puto Thanos bombardea la base de los Vengadores y todo se va a la puta. ¿En serio no había ningún sistema de seguridad en la base de los Vengadores? ¡Que hay una nave gigantesca en el cielo, cojones! Es un auténtico milagro que todos hayan sobrevivido a eso. Y también que Barton encuentra el guantelete justo cuando los perros aliens de Thanos estaban a punto de pillárselo. Gamora del pasado y la Nébula del presente se hacen amigas y matan a la Nébula mala antes de que se haga con el guantelete. Y mucha gente dice que esto es un error, porque tendría que haber desaparecido la Nébula buena al instante, pero no. Ya lo comenté antes, que aunque tú mates al bebé Thanos, eso solo afecta a la línea alternativa que se abre, no a la original. Iron Man, Capi y Thor se acercan a Thanos para darse de leches con él, y este les cuenta que, viendo el panorama, ha decidido cambiar sus planes iniciales. Lo que voy a hacer es triturar este universo hasta su último átomo. Y luego, con las gemas que habéis recogido para mí, crearé uno nuevo, rebosante de vida, que no sepa lo que ha perdido, sino solo lo que se le ha dado. ¿Eso puede hacerse con las gemas? ¿Mataría seres infinitamente más poderosos que el que hay por el universo? Una cosa es matar a un número X de seres vivos y otra muy diferente es generar un nuevo Big Bang. ¿Estaría al nivel de Dios con las 6 gemitas? ¿Cuántos chasquidos se necesitarían para hacer todo eso que dice? Porque si con 2 ya el pavo está acabadísimo, no sé yo. Luego también, cuando empieza el torbellino de hostias, da la sensación de que Thanos con 0 piedras del infinito es más poderoso que el Thanos con 4 piedras de la película anterior, no jodas. Toca matar a su papá, su mamá, sus hijitos. Incluso Thor con su martillo y con el Stormbreaker, que se suponía que era el arma definitiva contra Thanos, apenas le hace una mierda. Será que está en baja forma, pero joder, que tiene el doble de armas y rayos. ¿Y cómo es que el Capi ahora puede usar el martillo de Thor? ¿Qué ha cambiado para que sea digno de ello cuando en las anteriores pelis no podía? Y tras darles una paliza, desembarca todo el ejército del Titán, que repito, no sé cómo cojones han podido viajar en el tiempo todos esos bichos sin partícula PIM, ni GPS ni trajes. Pero cuando todo parecía perdido, se empiezan a abrir portales y de ellos salen todos sus compañeros caídos. Escena épica donde las haya. Pero, ¿Valkyria de dónde ha sacado a ese Pegaso? ¿Y ese ejército de Asgard de dónde sale? Los supervivientes eran civiles. ¿Y cómo Pepper Potts se ha enterado de la fiesta? ¿Quién le ha llamado? ¿De dónde saca Rhodes esa nueva armadura? Durante esta batalla los Vengadores se juegan su vida para evitar que el guantelete del infinito caiga en manos enemigas. Ahora la idea es esconderlo dentro del mundo cuántico, cuya entrada está nada más y nada menos que en la camioneta de Scott. ¿Comor? ¿Su único plan era lanzarlo al mundo subatómico para que se perdiera en el espacio y en el tiempo y nadie, ni siquiera los protas, pudieran encontrarlo? Como no devuelvan las gemas, sé de una anciana que se va a cabrear y mucho. Y en vez de hacer todo ese peligroso recorrido hasta la furgo, Strange podría haberles teletransportado con sus portales mágicos. ¿Y quién coño ha llamado a la Capitana Marvel? Además tenía pinta de que en esta película iba a ser un personaje clave, pero apenas hace nada relevante. Destroza la nave de Thanos atravesándola y eso está muy bien, pero en combate no parece especialmente poderosa. ¿Por qué no atraviesa el culo de Thanos igual que la nave? De hecho, mucho más poderosa parece Bruja Escarlata, que logra poner a Thanos en auténticos problemas. En plan que está a punto de darle matarile, algo que ni el Capi, Iron Man y Thor juntos pudieron minutos antes. Sin embargo, cuando la Capitana estaba a punto de lograr meter el guantelete dentro de la furgo espaciotemporal de Scott, va Thanos y la destruye. Logra ponerse el guantelete y aunque la Capitana trata de quitárselo y evitar que chasquee los dedos, acaba siendo lanzada a tomar por el culo. ¿Es necesario
necesario el chasqueo? ¿No puede hacer cumplir su voluntad solo con pensarlo? Ya a la desesperada, Iron Man se lanza hacia el titán para evitar el fatal desenlace, pero nada, no lo consigue, y Thanos finalmente chasquea los dedos. Yo soy inevitable. Sin embargo, no pasa nada. Y el bueno de Stark aparece con todas las gemas en un guantelete extra que tenía no sabemos cómo, pero eso es lo que salva el día. Y yo soy Batman. Con la energía que tienen esas gemas, ¿en serio Thanos no nota que se las han quitado todas? En fin, que con el sacrificio de Tony Stark, el titán morado y su ejército de engendros desaparecen convertidos en polvo y vuelve la paz a la Tierra. Otras cosas raras son que, según escenas anteriores, Tony debería haberse comenzado a electrocutar mientras las piedras se deslizaban hacia su guantelete. ¿Y con ese chasquido no moriría también la Gamora alternativa? Lo cierto es que tras la batalla no volvemos a saber de ella, dónde se ha metido. Al parecer, ese era el único final feliz posible de 14 millones que vio el Doctor Strange. Dijo que solo en uno de los futuros ganábamos, ¿no? Diga que sin este. Si le digo lo que pasa, no pasará. Sed como Strange, no hagáis spoilers. De todas formas, como ya comenté en el vídeo de Infinity War, ¿no había formas mucho más sencillas de haber derrotado a Thanos? Sabiendo sus movimientos, podría haber abierto portales de los suyos justo debajo de él en cualquiera de las peleas, o mil cosas más, como usar la gema verde para retroceder unos segundos. Pero lo jodido es que en ese único final posible donde ganan, había cosas que no dependían de él ni de lejos, como lo de la rata esa del principio liberando a Scott Lang, y otros hechos que ocurren por mero azar, y que podrían o podrían no haber pasado independientemente de si Strange le da la gema a Thanos o de si Iron Man sigue vivo en esa línea temporal. Hacen un funeral para Tony, pero se olvidan de hacer uno para Viuda Negra, y tras eso los Vengadores se reúnen para volver a viajar en el tiempo y devolver las gemas robadas. Sin embargo, como ya dije, según las reglas que ellos mismos establecen al principio, jamás se podrían devolver las gemas a sus líneas temporales originales, sino a otras alternativas de estas últimas. Y antes de devolverlas, ¿no podría Hulk haber resucitado a Tony Stark aunque se le hubiera quedado su otro brazo también pocho? Al final de la película envían al Capitán América al pasado para devolver las gemas. ¿Por qué le mandan a él solo? ¿No hubiera sido mejor opción que fuera la Capitana Marvel, que vuela y conoce mejor el espacio y demás? Pero bueno, va él, todos esperan y no vuelve. Poco después le encuentran en un banco sentado y ya viejo. ¿Qué ha pasado? Pues que el bueno de Rogers decidió irse a los años 40 para vivir la vida que no pudo con Peggy Carter. Eso es genial, y un buen cierre para el personaje, pero joder, podría haber avisado. Además el pavo tendría 110 años o así, que bueno, no sé si los superhéroes viven más tiempo de lo normal. Y vale, durante esos años ha vivido en una línea de tiempo alternativa. Se enfrentó a las amenazas que fueron surgiendo, en plan Segunda Guerra Mundial, Vietnam, el 11S o los Chitauri, o se mantuvo oculto viviendo otra vida mientras suyo de ese tiempo quedaba congelado durante décadas. ¿Cómo afectaría a Peggy ver que en cierto momento hay dos Capitanes América? ¿Y cómo el Capi pudo viajar al mismo año pero de otra línea temporal diferente a la que estaba en ese momento? ¿Las partículas PIM tienen un selector de universos para que puedas elegir a qué línea temporal quieres viajar? Su escudo fue destruido por Thanos, pero entonces, ¿de dónde saca el escudo que le da Falcon? Es posible que en el tiempo que ha vivido con Peggy haya conseguido otro, o quizás se lo ha robado al Capitán América alternativo descongelado en la línea temporal de la muchacha. ¿Y por qué no se lo daba aquí después de todo lo que han vivido? ¿No se fía de él? ¿Y cómo exactamente devolvió el Tesseracto? ¿Lo devolvió a 2012 o a 1970? ¿Lo dejó por ahí tirado pero ya sin forma de cubo o como gema del infinito? Eso debería haber desconcertado a más de uno en S.H.I.E.L.D. Pero esta no es la que más me preocupa. ¿Cómo vuelve a dejar la gema de poder en la cámara de seguridad de Morag? ¿Cómo devolvió el éter? ¿Se lo volvió a inyectar a la pobre Jane o la dejó como piedrecita en algún lugar de Asgard? ¿Y cómo le devuelve la piedra del alma a su viejo amigo Red Skull? ¡Toma, cara mierda! ¡Que ya no la quiero! ¡No sirve para nada! ¿Me devuelves a Viuda Negra? ¡Anda la concha de tu madre! Y hasta aquí el vídeo de Endgame. Si te ha gustado dale like, suscríbete y ojo con el libro oficial de agujeros de guión que ya debería haber llegado a algunas librerías de Latinoamérica. También he subido a guionistaenfurecido.org el primer capítulo de la novela que estoy escribiendo y en el canal de historia hablaré pronto del Japón feudal, que seguro que os interesa. Nos vemos en el próximo vídeo.